Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente de un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión solo somos dos personas, mi compañero Juan David Donado y yo, que vamos a estar acompañando este capítulo el día de hoy, pero como siempre con la mejor información, con la mejor actitud y sobre todo hablando de lo que ya ha pasado en la Copa Mundial de la FIFA, porque ya conocemos los clasificados a la ronda de 16avos de final. Nuestra selección Colombia es uno de ellos y además ganándole el grupo a una selección compleja siempre como lo es la selección de Portugal. Sin embargo, nuestra tricolor se impuso en el grupo y logró quedarse con la primera posición del grupo K. Ya lo vamos a analizar tras el empate 0-0 frente a la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo y más noticias como por ejemplo la eliminación triste y muy compleja de la selección de Uruguay. El primer sudamericano eliminado, la clasificación de Ecuador, otro sudamericano que sorprendió, lo hecho por Argentina, lo logrado además por una selección como Cabo Verde que se va a enfrentar precisamente al albiceleste y mucho más aquí para analizar en nuestro capítulo. Pero no sin antes presentar a mi compañero de fórmula el día de hoy, nuestro querido Juan David Donado, que me acompaña. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido a este capítulo. Bueno, Nico, yo creo que este mundial se puede definir como el mundial de las sorpresas porque creo que no hay rival pequeño en este mundial. Hemos visto selecciones que aunque hayan llegado con un perfil bajo o de las que uno diría, no, pero esta selección de pronto ya pues indudablemente no hace nada y vea que sorprenden. Una de ellas es Cabo Verde. Tengo cierta afinidad con ellos porque de alguna manera a ellos les dicen los tiburones azules. Creo que ya te imaginarás un poco por dónde va la cosa. No, pero, claro que sí, no lo sé. Pero bueno, creo que el Uruguay fue una de esas selecciones que nos sorprendió para mal, donde no esperábamos de ninguna manera que se hayan quedado por fuera. Y de hecho Uruguay es curioso que hubieran podido clasificar si hubieran empatado su partido con España, porque ellos antes de ir a jugar ese partido con España y aún así teniendo en cuenta el resultado que se está dando en la alternancia con Cabo Verde y el empate que tuvieron con Arabia, ellos pudieron haber clasificado con un gol que le hubieran hecho a España, estaban adentro. Sin embargo no fue así y vamos a ver a Cabo Verde actuar en 16avos. Bueno, muchas sorpresas en esta Copa del Mundo, tú bien lo mencionas. Es un mundial donde yo también estoy de acuerdo, no hay rival pequeño, no hay rival a subestimar, como a decir, ay, es que se le puede ganar, es muy fácil. No, señores, Cabo Verde nos ha dejado esa lección. También República Democrática del Congo, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior,
le había logrado sacar un empate a esta selección portuguesa que todo el mundo la daba por clasificada como primera, que Portugal gana sus primeros 3 puntos, sus primeros 3 partidos, que se quedaba con puntaje perfecto realmente. Y la verdad, creo yo que nos han demostrado que hay selecciones que sí pueden dar la pelea y que hay otras que quedan debiendo, que pueden quedar debiendo claramente porque es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Con esto en mente vamos a arrancar entonces hablando, querido Juan David Donado, de el dato curioso. Esta vez tú lo tienes, vamos a hablar un poco de un dato interesante que tú nos tienes para analizar y después nos vamos a hablar de lo que ha pasado con la Copa Mundial de la FIFA rápidamente en cuanto a resultados en la fecha 3. Bueno, Nico, teniendo en cuenta ya en conocimiento que nuestro próximo rival va a ser la selección de Ghana, acá yo tengo el historial de Colombia jugando con selecciones africanas. En este caso tenemos 4 victorias y una derrota. Las victorias fueron contra Túnez, que ganamos 1-0. También tenemos la victoria 2-1 contra Costa de Marfil, el 1-0 frente a Senegal. La más reciente victoria contra el Congo, que fue por 1-0. Y la única derrota fue aquel partido frente a Camerún en el 90, 2-1. Perfecto, buen balance de la selección colombiana en cuanto a selecciones africanas se refiere, ¿cierto? Creo que nos ha ido bien. ¿Me recuerdas el dato? ¿Cuántas victorias, cuántos empates y solamente una derrota, no? 4 victorias y una sola derrota frente a selecciones africanas. Perfecto, 4 victorias y una sola derrota frente a selecciones africanas. Ojo, ya lo hemos hablado, lo acabamos de decir. No quiere decir que ya tengamos el partido ganado frente a Ghana. Hay que jugarlo. Y hay que jugarlo de una manera inteligente. Jugarlo como lo venimos haciendo, con la seriedad, con la responsabilidad que Colombia viene manejando y afrontando en esta Copa del Mundo. Porque ningún rival es fácil. Y menos en estas instancias donde ya comenzamos a ver selecciones de más nivel. Comenzamos a ver cruces de selecciones que si están ahí es por algo. Y en este caso Ghana también. Es una selección importante, ya vamos a hablar de ellos y demás. Pero nuestro querido Juan David Donado ya nos adelanta que Colombia, a pesar de tener un buen balance, ya nos lo comentabas, 4 victorias y una sola derrota, hay que jugarlo con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad y sobre todo siendo un equipo físico y muy fuerte como lo es la selección de Ghana y en general los equipos africanos. Y con esto en mente, nos vamos a tomar nuestro café con queridos compañeros de audiencia, claro que sí, querido Donado, querida audiencia, si ustedes no han preparado el suyo, vayan que es el momento de ir a preparar su café. Nosotros tomamos el nuestro, decimos salud y arrancamos con este capítulo. Perfecto, claro que sí, con nuestras tazas de café y fútbol y demás, hablando del deporte más hermoso del mundo. Y vamos a hablar rápidamente de lo que pasó en esta jornada porque se jugó la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con resultados que, como lo hemos hablado, han sido bastante llamativos, bastante interesantes, bastante a considerar por diferentes motivos, por diferentes cosas, por el resultado, porque además sorprenden. Realmente han sido resultados que a mi modo de ver pues me han llamado bastante la atención. Comenzaríamos entonces con la victoria 3-1 de Bosnia y Herzegovina frente a la selección de Qatar. Vamos a ir también hablando un poquito de algunos clasificados. Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a la selección de Qatar y Suiza venció 2-1 a la selección de Canadá. Con esto en mente, entonces en este grupo, que es el grupo, ya les confirmo aquí porque es que se me perdió el resultado por acá. Ese grupo es el grupo B. Con eso en mente, en el grupo B quedaron Suiza primero con 7 puntos, Canadá segundo con 4, Bosnia y Herzegovina tercero con 4 y Qatar con un solo punto. Qatar claramente pues sin chances ya, eliminada de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Qatar. Seguimos entonces con el grupo C que se definió el pasado 24 de abril, mismo día que el grupo B. Marruecos venció 4-2 a Haití y Escocia cayó 3-0 frente a Brasil. Una Brasil que también me ha gustado su nivel, que es una Brasil que en esta Copa del Mundo ha recuperado un poquito de esa identidad del fútbol brasileño y clasificó primero, de hecho, del grupo, que este grupo quedó de la siguiente manera: Brasil 7 puntos, Marruecos segundo 7 puntos, Escocia tercero 3 puntos y Haití sin ningún punto, otra de las eliminadas.
Ese mismo día se definió también el grupo A. Sudáfrica venció 1-0 a Corea del Sur en uno de los resultados más llamativos de la jornada. Y México goleó 3-0 a Chequia. México que se está tomando muy en serio el Mundial, Donado. Es anfitrión y se lo está tomando como tiene que ser, porque México ya consiguió además, en este caso, si no estoy mal, 9 puntos, ¿cierto? Sí, 9 puntos, puntaje perfecto para México. 4 Sudáfrica, 3 Corea del Sur y 1 Chequia. Pero me llama la atención que México realmente es una selección que está consiguiendo resultados muy importantes, ¿no? Sí, Nico, yo creo que acá hay que destacar también que México es la primera vez que consigue tener 9 puntos en un grupo mundialista, y fuera de eso que es una de las mejores selecciones en cuanto a rendimiento, porque adicional a México, Argentina y Francia fueron las 3 selecciones que consiguieron quedar primeras en su grupo con 9-9. Con puntaje ideal, perfecto, sí. De México sorprende, de Argentina y Francia yo siempre los he visto como favoritos, pero me llama mucho la atención lo de México. Y felicitaciones si ustedes son mexicanos, alguien mexicano acá y nos está viendo, queremos felicitarlos realmente porque su selección está haciendo un gran mundial, siendo anfitriona, y eso es lo que tiene que hacer un anfitrión, hacer respetar la localía, y claramente en este tipo de casos, pues lo que está consiguiendo México, 9-9, puntaje ideal para la selección mexicana. En el grupo E, que se definió el pasado 25 de junio, Curazao cayó 2-0 frente a Costa de Marfil y Ecuador venció 2-1 a Alemania en uno de los resultados que también llamó mucho la atención porque nadie lo daba por hecho. ¿Quién daba por hecho que Ecuador fuera a vencer a Alemania? Nadie, y lo necesitaba. Habiendo Ecuador además conseguido resultados que no le favorecían, porque perdió con Costa de Marfil, empató con Curazao. Creo que el resultado menos esperado de Ecuador era ganarle a Alemania, y lo consiguió. Un resultado interesantísimo, muy importante para la selección ecuatoriana, que además quedó tercera del grupo como uno de los mejores terceros, claramente clasificó, porque bueno, Alemania quedó primero con 6 puntos, Costa de Marfil con los mismos puntos, Ecuador con 4 y Curazao se quedó por fuera sin puntos. Muy buen resultado para Ecuador, ¿no, Donado? Que nadie se lo esperaba. Bueno, Plata terminó definiéndolo todo al 77, luego de que Sané al 2 adelantara a Alemania muy temprano. Angulo al 9, ya antes de los 10 minutos iba 1-1. Y Plata al 77 desata la locura para la selección de Sebastián Becachese, que se clasifica con un resultado de los menos esperados, de los menos probables, pero los posibles aquí en esta Copa del Mundo. Bueno, Nico, esto es lo que también se da como el contraste de lo que fue la eliminación de Uruguay, porque Sí. en el escenario o en el papel era más fácil la clasificación de Uruguay que la clasificación de Ecuador. Y hay un dato que de pronto, no sé si sepas, pero en Copas del Mundo Alemania, hablándose de selecciones Conmebol, solo había perdido partidos en Copas del Mundo frente a selecciones campeonas del mundo, ya hablándose de Brasil, Argentina, Uruguay, y pues ahora se le suma esta derrota con Ecuador, en donde es el cuarto país que le gana, hablándose de las selecciones de nuestro charco, ¿no? Imagínate, cuarto país de las selecciones de aquí de Conmebol que le gana a Alemania. Nosotros ya le hemos ganado en 2022 en un amistoso, ¿no? Eso cuenta. Sí, pero acá digamos que la métrica es en Copas del Mundo, Nico. O sea, si Ok, nosotros le ganamos en el amistoso, pero esto ya es en partidos de mundial. perfecto. Gracias ahí por la aclaración. Entonces, victoria de Ecuador 2-1 frente a Alemania, un Ecuador que también clasificó. Ya vamos a ver cómo están los cruces en la siguiente fase, porque vamos por partes. En el grupo F, que también se definió el pasado 25 de junio, Túnez cayó 3-1 frente a Países Bajos y Japón empató 1-1 frente a Suecia, lo que deja entonces la clasificación de ese grupo de la siguiente manera. Países Bajos quedó primero con 7 puntos, Japón con 5 segundo, tercero Suecia con 4 y Túnez último sin puntos. Túnez que también firmó una participación muy lamentable en esta Copa del Mundo, pero pues bueno, se va del Mundial sin puntos. Japón y Países Bajos como los dos primeros clasificados y Suecia como mejor tercero claramente también está en la pelea. El pasado 25 también se definió el grupo D, de que dejó un empate sin goles entre Paraguay y Australia. Paraguay que también logró clasificar como mejor tercero, y además quedó también en este sentido la derrota de Estados Unidos 3-2 frente a Turquía, otro resultado que también fue muy llamativo y sobre todo inesperado.
en esta fase de grupos, que deja el grupo de la siguiente manera. Estados Unidos con 6 puntos, ya había tenido 2 partidos interesantísimos la selección de Estados Unidos, ganándole a Paraguay 4-1 y a Australia 2-0, pues en esta ocasión cayó 3-2 frente a Turquía. Australia 4 puntos, Paraguay 4 puntos y Turquía 3 puntos. Turquía eliminada por 1 punto, la verdad, bueno, este fue uno de los grupos más apretados que tuvimos en esta jornada, en esta primera fase de grupos, pero bueno, terminó dejando así definidas las cosas. Paraguay, otra selección que se logra clasificar. Dime. Mira, yo sí te quería destacar un poco lo que fue la presentación de Turquía. Yo creo que fue una presentación un poco, lo voy a catalogar así, desafortunada en el sentido de que Turquía traía una generación de jugadores muy buena, hablándose de un Yildiz, de Arda Güler, también tenían jugadores experimentados como Çalhanoğlu, está también lo que era el caso de sus defensores que tenían mucha experiencia, jugadores que estaban jugando en la Premier, tenían jugadores en España, en Italia, bueno, en fin, también la liga turca, pues de los jugadores que estaban en la liga local, y es una selección no tienen? Que a pesar de sus nombres, pues tuvieron un infortunio en sus primeros 2 partidos, donde tuvieron 62 remates totales entre el partido que tuvieron con Paraguay y Australia, y no pudieron hacer los goles que de pronto sí pudieron conseguir en el partido contra Estados Unidos, y creo que con un poquitico más de un trabajo más sólido en esos 2 primeros partidos, estaremos hablando de una Turquía clasificada, porque el equipo que llevaban no era malo, y sin embargo les ocurrió ese tema, y yo sí lo resalto porque indudablemente la generación que tenía Turquía era para que hubiera hecho más. Sí, completamente de acuerdo. Turquía tenía jugadores para haber hecho algo más. Infortunadamente en sus 2 primeros partidos obtiene derrotas muy dolorosas, una frente a Australia 2-0, frente a Paraguay 1-0, bueno, bien por nuestra selección sudamericana, pero pues por Turquía, que tenía mucho más para haber dado, pues la verdad tuvo un mundial triste, lamentable, porque era para haber soñado con más. En el grupo L, una de las goleadas dos goleadas de la fecha, la verdad, se definió también, en el grupo I, discúlpenme, grupo I, 2 goleadas de la fecha. Senegal venció 5-0 a Irak, qué goleada la de Senegal, y Francia venció 4-1 a Noruega. Yo pensé que ese partido iba a estar más parejo, pero bueno, goleadas por aquí y por acá. La clasificación quedó de la siguiente manera. Francia, como bien lo mencionaba Donado, una de las 3 selecciones que clasificó con puntaje perfecto, 9 puntos, primero del grupo, y además un detalle no menor, 10 goles a favor y solo 2 en contra. Más 2 en diferencia de gol, querido Juan David Donado. Importantísima esa diferencia de gol de Francia, 10 goles en 3 partidos, oiga, impresionante lo de Francia. Noruega segundo con 6 puntos, clasificó a pesar de esa abultada derrota 4-1, que ya vamos a hablar. Tercero Senegal, perdón, que con esta goleada, tú me recuerdas, creo que le alcanza a clasificarse como uno de los, sí, alcanzó a entrar último de los mejores terceros Senegal, con 3 puntos, la única selección de los mejores terceros que clasificó con 3 puntos, pero la diferencia de gol le favorece, 8 goles a favor. Esa goleada estuvo pues realmente muy importante para Senegal, y 6 en contra, diferencia de gol de más 2, pero logró reponerse la selección de Senegal y le ganó, por ejemplo, a Irán la posición, porque Irán tiene 0 en diferencia, más 2 tiene Senegal. Con esa goleada lo consiguió y está clasificada como la última mejor tercera, por decirlo así, e Irak pues última sin puntos en este grupo I. Yo aquí sí quería resaltar que Senegal se clasifica como mejor tercera, y pues fue la única que pasó con 3 puntos de ese paquete, y de hecho lo hace con el resultado más abultado de la fecha, porque pues sí, uno habla del partido del 4-1 de Francia contra Noruega, pero fue el partido que tuvo más goles en diferencia, porque hablamos también del 5-1 que vimos de Bélgica contra Nueva Zelanda, que está más adelantico, creo que ya lo mencionamos. No, ya lo vamos a mencionar. Entonces hablamos que ese fue el partido que tuvo la mayor diferencia, y que ese le bastó para clasificarse pues a última hora, porque el grupo de Senegal siempre fue complicado.
Creo que Senegal va a estar muy aceitado para lo que viene porque enfrentar a dos equipos como es Francia y Noruega, que eran tan complicados, ahí da la muestra un poco de por qué también Irak terminó de pronto en la posición que terminó y cómo terminó, porque fue la selección con el peor desempeño de la Copa, recibió 12 goles y solo marcó uno. Entonces ahí es donde uno se da cuenta del nivel que tuvo este grupo. Fue muy alto el nivel de ese grupo y con Francia, con Noruega y justamente también con Senegal, a pesar de que Sí. recibió 2 derrotas contra estas 2 selecciones, ¿no? No, y mira cómo son las cosas. Una diferencia de gol amplia te puede favorecer. Senegal tenía que jugar con todo y tú bien lo mencionas, una selección que había perdido los 2 primeros partidos, que se pensaba de pronto no le iba a alcanzar, pero termina goleando en esa última fecha y la única selección con 3 puntos es la que termina metiéndose en esta siguiente instancia. Es que Senegal había perdido 3-1 con Francia, 3-2 con Noruega y pues parecía que estaban liquidados, tenían que salir a ganar, no solo ganar sino golear, y es la única selección que puso el rubro de esos 3 puntos, la única que logra clasificar por diferencia de gol, por esa goleada claramente, como mejor tercera, la única con 3 puntos, así que fíjate cómo la diferencia de gol puede también digamos que tener un peso importante a la hora de clasificar. En el grupo H, Uruguay la decepción, Uruguay la traición, Uruguay la tristeza, no solamente del grupo sino de las selecciones sudamericanas. Termina quedándose afuera, perdió 1-0 con España, con un error, Donado, si me lo permites, no juzgar, pero sí catalogar un error de esos que no le pueden pasar a un arquero con 5 mundiales como lo es Fernando Muslera, ¿no? Un error triste, un error feo, un error que cuesta y un error que realmente refleja lo que ha sido el desempeño de una selección como lo fue la selección de Uruguay, que con su camerino roto, que con polémicas, que con diferentes situaciones no ha podido consolidarse, la verdad, la selección de Uruguay y todo eso que ha generado ese ambiente tenso en la selección, alrededor de la selección uruguaya, creo que termina costándole al equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que además, Donado, tú me corregirás, creo que con los jugadores no es la mejor relación en este momento, ¿no? Sí, exactamente lo que se circula es que la selección de Uruguay y algunos jugadores tienen diferencias con el entrenador Bielsa, Sí, una situación en complejo. donde me hace recordar un poco lo que ocurrió con Francia en 2010, también no sé si recuerdas el escenario, una selección que también estaba con varios conflictos internos y que indudablemente Francia en ese mundial salió en fase de grupos, acá con Uruguay ocurre lo mismo. Y por detalles, Nico, porque es que yo creo que el partido con Cabo Verde lo sepulta aún más de lo que uno pensaba que podía ocurrir con Uruguay. Ya de por sí había empatado el primer partido con Arabia y Sí, creo que ese era un partido que para mí era de mucha importancia para Uruguay, porque mira que se queda en un grupo donde el segundo hizo 3 puntos. O sea, es que Uruguay Uruguay se quedó con 2. tuvo muchas opciones para clasificar y como yo te mencionaba al principio, aún así, si hubiera podido empatar el compromiso contra España, hubiera clasificado. Es que era, o sea, eso es lo más triste. Hubiera dejado fuera a Senegal, ¿cierto? ¿O hubieran Eh, entrado las dos Hubiera dejado por fuera a Cabo Verde, a Cabo porque Cabo Verde? Verde pues también empató con Uruguay. En este caso creo que ya el ítem era por diferencia de goles. Sí. Eh, o de pronto por juego limpio, que eran los dos criterios esenciales que se manejaban para los desempates, ya mirándolo desde el punto de vista que estas selecciones habían empatado, ¿sí? Porque por el duelo directo, si hay una victoria, tú tienes la ventaja sobre el otro, eso fue lo que se vio durante todo el certamen. Pero sí, Uruguay, creo que todo este tema, pues el vestido roto, los problemas internos, el juego no era el mejor. También, pues lo que se destacaba de la hinchada uruguaya, que destacaban que Muslera era un arquero con muchos errores y que no era la Mm, primera vez que le pasaba eso, porque
cuando ellos jugaron en 2018, creo que fue contra Francia, que también se le escapa el balón de las manos a Sí, Muslera. que le pegas desde afuera y él te termina dejando escapar el balón. El gol de Griezmann, exacto. Complejo, Entonces, sí. creo que ya siendo un tema reiterativo de Muslera, el entrenador también tuvo que haber tenido la personalidad de sentar a Muslera y decirle, mire, usted realmente Claro. está cometiendo errores. De por sí con Cabo Verde, en un error también fue de él, la mala salida de Muslera. Entonces creo que poner a Rochet, o inclusive si querías poner a Mele, póngalo, Ay, pero papi, tú tener lo como dices esa porque eres autoridad juniorista. Tú lo dices porque eres no, juniorista. no, pero no tanto por eso, o sea, mirar de Mentiras. pronto la Sí, alternativa sí, sí, sí. si no puedo contar con Muslera, mirar cuál Sí. de los dos está mejor. Y Pero de hecho, mira una cosa, es tan mala la decisión y es tan como tan desacertado el movimiento que le toca cambiar a Muslera y quemar un cambio en el entretiempo. sí, eso es lo que, O sea, eso para allá iba también, porque es que en el sí, partido contra España también nos dimos cuenta que tuvo que modificar al el arquero, arquero, es que no le estaba dando. cambiar al guardameta, y es donde uno también queda mal, porque de todas maneras tú estás jugando con España, tú no estás jugando con cualquier selección, Sí. donde los errores te pueden costar, y bueno, creo que ese gol fue lapidario, un gol que de pronto uno no se imaginaba, porque Uruguay en los papeles, y te digo la verdad, yo pensé que podía perder este partido, pero no así, Nico, no con ese gol, no con ese error, no con las condiciones en las que se presentó el partido, cómo llegaba Uruguay. Bueno, creo que fue un momento desolador, algo que de pronto no nos esperábamos, y el contexto daba para que Uruguay hubiera podido pasar, no de pronto como se esperaba, pero que sí hubiera podido pasar. Sí, la verdad es que Uruguay muy decepcionante y tenía jugadores que siento yo pudieron ser mejor utilizados, mejor aprovechados por el entrenador Bielsa. Y la mala de relación con él, y los roces, como la incomodidad del ambiente tenso alrededor de la selección uruguaya, siento yo que también pasaron factura de esta eliminación. Y creo que tienen que replantear mucho, empezando por la continuidad del entrenador, que creo que ya no va a seguir. Es más, por ahí escuché que tú me ayudas a confirmar la información, ya lo vamos a buscar, yo también ya reviso. Pero creo que Bielsa se va de Uruguay y era lo más lógico. Y creo que en Chile le están haciendo ojitos, si no estoy mal, para que vuelva a dirigir a la selección chilena, o de pronto era una información por ahí que circuló, ya vamos a corroborar bien. Pero lo que sí puede ser más certero es que no va a continuar, ya les vamos a confirmar la información, que Bielsa muy probablemente se va de la selección de Uruguay. Y tiene todo el sentido después de la mala campaña que hicieron en el Mundial, después del ambiente tenso con él, pues cambiar de aires creo que le vendría bien a la selección uruguaya, además el mal aprovechamiento de jugadores, teniendo en el banco a Nico de la Cruz, lo ingresa para el segundo tiempo, no entendí por qué, teniendo en el banco un arquero de más categoría como Rochet, no digo que Muslera no, pero Muslera ya no estaba para tapar ser titular, teniendo jugadores como Ronald Araujo, como José Jiménez, como Jordi Andy Arrascaeta, que no le dio minutos, el mismo Facundo Pelistri, que no les da la chance de entrar a hacer algo más, alineando solamente un volante de marca. La verdad es que siento que en muchos pasajes se equivocó Bielsa y eso lo terminó costando mucho a la selección de Uruguay, sacando a Valverde, que era de los mejores. Canovio, que estaba, también se dejó llevar, se dejó calentar del ambiente y terminó expulsado sobre el final. O sea, un ambiente muy tenso por parte de la selección de Uruguay, una eliminación muy triste y Una imprudencia total lo de ese jugador. sí, lo de Que me Canovio, pareció, sí. o sea, primero estaba provocando todo el tiempo, era un jugador que estaba buscando el Sí. choque. De hecho, Ya, la roja se la tenían que haber sacado mucho antes. sí, Mucho antes. y creo que fue un jugador que por jugar con ese corte, con ese filo, se terminó ganando la tarjeta roja, en donde dejó también comprometió a Uruguay. Y bueno, ya para terminar y de pronto seguir dando como resultados pues de esta fecha, Nico, para destacarte, Bielsa ha dirigido 3 mundiales, Argentina, Chile y Uruguay, y no me acuerdo bien con cuál de las 3 fue que llegó más lejos, pero su instancia pues de mejor rendimiento fueron octavos de final. Entonces, Bielsa es un técnico que de todas maneras No se le da. le cuesta dirigir en los mundiales.
No se le dan mundiales a Bielsa, esperar qué sucede. Creo que no va a continuar Bielsa con Uruguay. Más te voy a confirmar de una vez la información para seguir con resultados. Ya te digo, básicamente, aquí la confirmamos rápido. La información. Permítanme un segundo. Bueno, ¿qué encontramos? Dice que ha llegado a su fin tras la eliminación en fase de grupos. El entrenador argentino no continuará con la selección uruguaya, pues básicamente por la eliminación tras la derrota frente a España marca el fin del proceso. Recordemos que Bielsa asumió cargo en 2023, a mediados de 2023 tenía un vínculo contractual que llegaba hasta la finalización de la Copa del Mundo y pues claramente ya se dio, ya Uruguay no sigue y pues Bielsa tampoco seguirá. Y la verdad termina para mí ese ciclo. Creo que Bielsa siente que tampoco lo han respaldado, por ahí escuché que sintió que lo dejaron solo, no sé, un ambiente muy complejo en la selección de Uruguay, la verdad, con este mundial se ratifica todo lo que sucedió, pues para hacer un cambio de aire, es básicamente. Digamos que, por ejemplo, el periodista Sebastián Giovanelli de ESPN Mundial él logró recolectar pues básicamente con la información apuntando sobre todo a los referentes que lo habían dejado solo. Además contó que los jugadores escuchaban digamos lo que sucede con la selección de Uruguay, una lástima. Continuando con resultados, y si encuentro más información de esto, pues les voy a seguir comentando a lo largo del programa. Egipto, en el grupo G, Egipto y Irán empataron 1-1. No, mentiras, se me olvidó otro resultado. Cabo Verde 0, Arabia Saudita 0. Cabo Verde que logra clasificarse en su primer mundial, así rápidamente lo mencionamos, a la siguiente fase, Donado. Un Cabo Verde que logró 3 puntos, 3 empates, está invicta y que además se va a enfrentar a la Argentina de Messi. ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es un partido interesante. Yo creo que Cabo Verde de alguna manera trabajó muy bien sus cartas porque fue una selección que le sacó resultados a España, a Uruguay y también consiguió su clasificación frente a Arabia, que de todas maneras empató, consiguió sus 3 puntos, superó Uruguay, pero donde hubiera ganado también le hubiera complicado las cosas a Uruguay en ese sentido, porque Uruguay de todas maneras ganando llegaba a 4 puntos, si no estoy mal, a 5 también, y ahí tenían que definir, a 5 llegaban los dos, y ahí tenían que definir en ese caso la diferencia de gol que iba a ser tan importante, ¿no? Pero bueno, Cabo Verde es una selección que tiene mucha garra, lo digo así porque es una selección que con las uñas ha encontrado los resultados necesarios para clasificar esta instancia. Ahora le toca un gran reto, que es Argentina. Creo que de todas maneras hasta aquí llega el sueño de Cabo Verde, pero sé que nos van a hacer un partido frente a Argentina. No lo demos por cantado, señor. Bueno, podría pensarse que sí por ser Argentina, pero yo quiero ver ese partido. Yo quiero ver qué tanta pelea le va a hacer Cabo Verde a Argentina. Lo quiero ver. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que va a ser duro para Argentina. O sea, yo también creo que va a pasar a Argentina, pero no sé qué tan cómodamente. Lo vamos a ver, pero sí, Cabo Verde es una selección interesante. Le sacó un empate a todos. Empató sin goles en su debut frente a España. Empató 2-2 con Uruguay. Y empató 0-0 también sin goles frente a Arabia Saudita. Es una selección muy equilibrada, de hecho, en sus resultados por ahora, porque ha tenido pues 3 empates, 2 goles a favor, 2 en contra, diferencia de gol de 0. Se clasificó como segundo y dejó a Uruguay en el camino. Un Cabo Verde que, la verdad, sí puede que hasta aquí llegue, pero yo quiero ver cómo va a ser ese partido frente a Argentina. En el grupo G, dime. Y otro datico pequeño ya para seguir con resultados. Te quiero hablar del hombre del momento, porque Bociña creo que te suena muy bien.
Claro. Si de por sí ya tiene el acompañamiento de su mamá, que ya lo puede ver en los partidos del Mundial, en algún momento este arquero dijo que antes de retirarse, estamos hablando de un jugador de 40 años, quería jugar frente a Messi. Y, oh sorpresa, se le cumplió el sueño. Se le va a dar. Y creo que le va a pedir la camiseta también. Porque por ahí lo Entonces, escuché diciendo eso. Sí. ahí también para ver ese enfrentamiento Osinha versus Messi, creo que también va a ser muy lindo de ver ese partido por esas circunstancias, ¿no? Sí, vamos a ver qué ocurre. Un partido del que ya vamos a hablar también, pero va a ser interesante y desde ya se calienta la previa entre Argentina y Cabo Verde. Siguiente resultado rápidamente en el grupo G. Egipto e Irán empataron 1-1. Bélgica venció 5-1 a Nueva Zelanda en la goleada, una de las goleadas de la fecha. Y además este grupo queda de la siguiente manera: Bélgica primero con 5 puntos, Egipto segundo con los mismos puntos, 5. Tercero Irán con 3 y cuarto Nueva Zelanda con 1 punto. En el grupo L, pues Panamá, también me da tristeza por Panamá, pero se va también del Mundial sin victorias, sin ni siquiera empates, sin ningún punto de hecho. Y tampoco Perdió hizo goles, Nico. y tampoco hizo goles. Fue la única Dime. selección que se fue sin gritar goles. 4 goles en contra, ninguno a favor, la selección de Panamá. En este grupo, que termina llevándoselo el grupo L, la selección de Inglaterra con 7 puntos, era de ahí. Segundo, Croacia con 6 puntos, era de ahí. Tercero, Ghana, que va a ser el rival de la selección colombiana en la siguiente fase, 4 puntos. Y Panamá sin puntos, sin goles, y siendo una de las también tristes presentaciones de la selección panameña. Un poquito del rival de Colombia, que quedó tercero, Ghana. Básicamente, en nuestros partidos, le ganó a Panamá 1-0, empató con Inglaterra sin goles y perdió 2-1 frente a la selección de Croacia. Además, la selección de Ghana, todos sus amistosos antes del Mundial los perdió y solo había empatado con Gales 1-1. Había perdido con México, Alemania, Austria, Corea del Sur y con Japón. No nos invita a soñar con ganarle. Yo creo que sí. Porque a pesar de que le empató a Inglaterra, pues es una selección que terminó perdiendo con Croacia y terminó ganándole únicamente a Panamá. Una selección que puede ser vencible, ya vamos a hablar de eso. En el grupo K, del grupo de nosotros, rápidamente, ya para ir terminando con los últimos dos grupos. El grupo J, más bien. Rápidamente, Argelia y Austria empataron 3-3 en uno de los partidos con más goles de la fecha también, por parte de ambas selecciones. Y Argentina venció 3-1 a Jordania con 2 regalos del arquero. El arquero regaló para mí los 2 tiros libres, uno de Lo Celso y otro de Messi, regalando el palo por donde entraba el balón y demás. Terminó Argentina pues como una de las selecciones invictas con los 9 puntos, como ya lo mencionamos. En ese grupo, en el grupo J, además la clasificación también quedó de la siguiente forma: Argentina 9 puntos, Austria con 4, Argelia con 4 y Jordania también terminó sin puntos, pero con goles. Marcó 3, pero le hicieron 8. En el grupo K, básicamente ya para nosotros, República Democrática del Congo le ganó a Uzbekistán 3-1. En ese partido donde pues también se están jugando la clasificación y lo consiguieron como uno de los mejores terceros. Para mí República Democrática del Congo no es un mal rival. Recordemos que sacó 4 puntos ganándole a esta selección y empatándole a la misma selección portuguesa, con la única que perdió fue con Colombia, pero pues terminó con 4 puntos. Y del partido del que vamos a hacer mención ya mismo, porque no nos vamos a detener más detalles, vamos a hacer rápidamente mención del partido de los 2 líderes del grupo, partido del que se esperaba mucho nos dio en cuanto a emociones, no goles, pero sí fútbol, y es el empate de Colombia, querido Juan David Donado, frente a la selección portuguesa, que nos asegura el primer lugar del grupo K. Colombia 0, Portugal 0, cerrando ya los resultados. Antes de hablar del partido, vamos con las clasificaciones. Colombia quedó primero, claramente, como aquí lo mencionamos, 7 puntos, no ha perdido, 2 victorias, 1 empate. Segundo, Portugal con 5, 1 victoria, 2 empates. Tercero, República Democrática del Congo, victoria, empate y derrota, con 4 puntos. Y último, Uzbekistán, sin puntos, y también se va de la Copa del Mundo. Rápidamente hablamos de este compromiso, señor Juan David Donado. Impresiones: Colombia 0, Portugal 0, partido muy bien jugado por parte de la selección colombiana, pero nos faltó
embocar el balón. Nos faltó el gol. Bueno, Nico, yo antes de profundizar con el partido de Colombia, sí quería puntualizar pues cómo pasaron las selecciones a los 16avos. Acá te tengo las selecciones que pasaron primeros, segundos y mejores terceros. Como Sí, primeros dale. pasó México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Colombia, Inglaterra. Como segundos pasaron Sudáfrica, Canadá, Marruecos, Australia, Costa de Marfil, Japón, Egipto, Cabo Verde, Noruega, Austria, Portugal y Croacia. Y los mejores terceros, que fueron la República Democrática del Congo, Suecia, Ghana, Ecuador también está en este paquete. Tenemos a Bosnia, Argelia, Paraguay y Senegal. Perfecto, gracias querido. No, así clasificaron las elecciones. Rápidamente entonces hablamos del partido Colombia frente a Portugal, primeros del grupo. Y Colombia sigue soñando, ¿no? Sigue soñando con hacer un gran mundial, lo está haciendo, no hemos perdido. Y se le jugó muy bien, se le plantó muy buen partido a una selección como Portugal. Bueno, Nico, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que la presentación de Colombia hasta el momento han trabajado muy bien los jugadores y también el entrenador, porque hay que dársela. Creo que los 7 puntos es el producto de un trabajo donde fue muy estratégico. La selección no ha tenido de pronto el juego más vistoso como uno lo quisiera ver, pero es importante que lo que se está haciendo es sacar los resultados. Y creo que el primer paso para pensar en que esta selección realmente está trabajando de una muy buena manera fue sacarle el resultado a Portugal. Era el partido más difícil, buscábamos el resultado para quedar primeros y se logró. Entonces, ahí es donde uno mira para dónde puede llegar la selección. Colombia ahora va a tener a Ghana y, y pues entre estas dos selecciones podrían salir un posible cruce ya en octavos con Suiza o Argelia. Entonces, creo que el camino está dado para que Colombia, con un buen trabajo, como lo está haciendo, y si lo puede replicar frente a Ghana, podamos pensar en llegar a hacer una copa similar a como la que se hizo en Brasil 2014. Yo también esperaría, y de hecho cuartos para mí es lo mínimo que tendríamos que hacer por lo que se nos viene, porque tendríamos rivales accesibles entre comillas y porque la selección Colombia está jugando bien, lo demostró. Me gustó, rápidamente mis puntos. Me gustó la defensa para mí muy buena. Davinson Sánchez y Lucumí, los mejores del partido para mí. Muy juiciosos, muy sólidos en defensa, muy concentrados, anticipando, saliendo con la pelota. Davinson de hecho hizo hasta un no-look y todo, o sea, muy interesante el nivel de los defensas centrales, me dejan tranquilo. Néstor Lorenzo en este partido cambió los laterales, puso a David Machado en lugar de Johan Mojica y a Santiago Arias en lugar de Daniel Muñoz, y para mí los dos cumplieron, y siento que la razón fue más que todo táctica y defensiva, porque los laterales Mojica y Muñoz no es que sean malos, pero salen más. Entonces, ¿qué pasa? Dejan espacios que pudo haber aprovechado mejor la selección de Portugal. En este caso, Lorenzo siento que lo que quiso fue cerrar las bandas, y lo consiguió, para tener una mejor solidez por esos costados. Y con el regreso, en este caso, de John Arias, de Lucho Díaz para defender, creo que lo hicieron bien. Un buen respaldo en la parte lateral, toda de Lorenzo para mí. Me gustó también lo que hicieron los laterales, más que todo Santiago Arias, que funcionó más que todo en ataque, mandando centros estuvo muy bien, acoplándose por derecha muy bien y defendiendo también impasable. En la parte de la mitad de la cancha sigue siendo Gustavo Puerta para mí una gran apuesta y un gran acierto de Lorenzo. Lo hace muy bien de ida y vuelta, recupera, se atreve a ir hacia adelante, se atreve a rematar de larga distancia. Hubo un remate con zurda que de hecho hasta se le fue desviado y todo, pero no importa, porque eso es lo que hay que hacer, arriesgar, buscar, tener personalidad, ir a buscar el remate, ir a buscar el gol. Y Gustavo Puerta lo está haciendo, es un gladiador para mí en el mediocampo, acompañado de un Lerma que no brilló tanto como en otros partidos, pero que también cumplió. John Arias para mí también de los mejores del juego, desequilibrando, no sé si viste esa salida limpia que hizo desde el propio campo, que tuvo para recorrer unos metros, escapó, transportó, encontró por derecha asociaciones. Me parece que lo de Arias también fue interesante. James Rodríguez y Lucho Díaz, pues
también hicieron un buen partido, más que todo James asociándose, buscando filtrar pases. Ya vamos a mostrar magia, que Donado me pasó una imagen de James tirando magia, ya la vamos a mostrar. Muy acopladito también en lo que pudo jugar. Lucho Díaz a mí me quedó debiendo mucho en este partido, lo sentí perdido, lo sentí impreciso, lo sentí un poco ansioso y no tan conectado como en otras ocasiones. Y otro cambio de Lorenzo fue el centro delantero. Metió a Córdoba, para mí fue un acierto también importante porque Córdoba siento que pelea físicamente más los balones que Luis Suárez y se gana faltas, mete lomo, pelea, gana los balones, lucha. Siento que fue un acierto en cuanto a saber jugar entre los centrales, desacomodarlos, aguantarles el balón y ser un pívot importante John Córdoba con su portento físico para sacar ventaja en medio de los dos centrales fuertes de la selección de Portugal. Para mí, eso fue digamos que el balance general. Me gustó mucho lo que se hizo en cuanto a los cambios bien acertados y demás. Camilo Vargas también impresionante en esa que sacó, porque pues casi no le exigieron, pero cuando lo exigen tiene que trabajar. Y eso es lo que hace un arquero de categoría, y Camilo lo hizo. Nos salvó en un remate fuerte de Bruno Fernández, que le quemó las manos literalmente ahí a quemarropa, pero él respondió muy bien. Los cambios, Richard Ríos para mí es más flojo, casi no participó. Luis Javier Suárez también, muy flojito. Juanfer Quintero para mí entró y le dio claridad al equipo en medio campo, relevando bien a James, que estaba cansado. Kevin Castaño entró y tuvo pocos minutos, no le vi mucho tampoco, pero ayudó ahí a equilibrar el medio campo. Y Daniel Muñoz, que fue el que más intentó, sobre todo por derecha cuando ingresó al minuto 87, pero pues ya faltaba poquito para que se acabara el partido. Igual Muñoz es el goleador de la selección con 2 tantos en este mundial y siento que tiene todavía mucho que seguir aportando. Señor Donado, rápidamente tu balance de este partido, Colombia, Portugal, puntos altos, puntos a destacar, de pronto cosas no tan buenas. ¿Qué te dejó este compromiso? Bueno, Nico, yo creo que en este partido tenemos algo claro, y es que la selección construyó un esquema pues defensivo en donde buscaba que las bandas más que todo no fueran superadas en velocidad, de pronto con un Arias que era más organizado, que de pronto no se proyectaba tanto al ataque, porque de todas maneras vimos imágenes donde Arias también estaba contribuyendo en ataque, Santiago, y creo que eso fue lo que buscó. No te voy a mentir, cuando vi a Santiago Arias me asusté un poco, porque no hay que desconocer que es un jugador que para esa posición pues ya es de avanzada edad. Santiago ya es un jugador que es bastante longevo para su posición, y me asusté un poco por lo que podría llegar a ser la velocidad que podían tener los jugadores de Portugal. Lo rebasaron varias veces, pero digamos que no fue en oportunidades donde realmente se viera mal Santiago, porque supo resolver después, pero, pero sí quiero destacar que tuvo un punto alto, o fue uno de los puntos altos del partido, uno de los jugadores que destacó a pesar de todo, y eso que yo no le tenía mucha fe, porque te lo digo, yo me asusté cuando vi a Arias de titular. O sea, lo digo así porque tenía esa especie de desconfianza, pero supo resolver. Luego tenemos el medio campo, que aquí yo sí le voy a decir, como muchos le dicen, Garidor. Creo que ha sido uno de los más destacados. Gustavo Puerta nos ha demostrado que ha sido un jugador que nos da otra cosa. Se comporta como un volante mixto a pesar de ser un volante de marca, porque nos da cortes, nos da salida, nos da muchas cosas que de pronto Richard, que está en su momento deportivo, no es tan alto. Por eso lo vemos como suplente, y cuando sale pues bueno, entra a buscar resolver, y creo que fue otro de los puntos altos. James pues buscando también asociarse. Lo de Lucho Díaz, digamos que no estoy tan de acuerdo en tu opinión, porque digamos que Lucho Díaz ya se conocía lo que iban a hacer sus rivales, lo iban a marcar. Colombia sabía que a Luis Díaz lo iban a tener marcado, y es donde esta selección tenía que girar en torno a él, o buscar que si él iba a brillar, pues que se le busque la manera de que realmente el funcionamiento de la selección jugara en torno a él. Pero sin embargo nosotros todavía vemos una selección que gira en torno a James, porque mientras que James dé los pases buenos, mientras que pueda asociarse bien y todo el cuento,
entonces el que brilla es James y naturalmente hay otros jugadores que se ven pues opacados, y en este caso es lo que está Sí. ocurriendo con Lucho Díaz, que es una referencia clara porque es uno de los jugadores con más habilidad de nosotros, y sin embargo pues no ha podido brillar por ese tema, de que ya lo tienen referenciado y es un jugador que indudablemente iba a ser de los más referenciados con los rivales que íbamos a jugar, y por eso teníamos que buscar las otras alternativas en ataque que no estamos encontrando, Nico, porque nosotros de pronto podemos destacar que en el onceno estamos funcionando bien, pero individualmente Córdoba, pues todavía no hemos podido gritar goles de Córdoba, no hemos podido gritar goles de Luis Suárez, y tampoco utilizamos al Cucho Hernández, una negativa que me parece pues es un poco absurda, que tenemos un jugador que contra Uzbekistán tuvo tanto sacrificio, que nos puede ofrecer cosas diferentes, que podemos encontrar otro juego con el Cucho Hernández, y sin embargo no utilizamos un perfil totalmente diferente como él. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado verlo como titular frente a Portugal, no fue así, tampoco entró a jugar, entonces Yo lo quería ver también al creo que Cucho, eso sí es sí, un me llamado. faltó. Eso es un llamado de atención porque indudablemente pues Lorenzo juega con sus cartas y también los conoce en el día a día, lo que hacen, lo que entrenan, lo que trabajan, pero creo que el Cucho tuvo que haber tenido minutos en este partido. Y pues ya cuando entra Juanfer, indudablemente es otro de los jugadores que cambia el partido junto a Muñoz, porque de alguna manera entran conectados a ganar el partido. De hecho, ya sí podemos entrar como en la polémica, Nico, si podemos tener la imagen de lo que fue el gol anulado de Colombia. Estos dos Sí, jugadores participan, ¿sí? El primer centro que genera Daniel Muñoz, y después el centro que da Juanfer para el gol de cabeza de Davinson, que finalmente es anulado. Ahí uno se nota que los dos jugadores entran enchufados al partido, y era otra de las situaciones por lo que yo te decía que de pronto Arias no me gustaba tanto, porque es que además Muñoz, que es nuestro hombre gol en este mundial, me parecía un poco extraño tenerlo fuera de este partido, ¿cierto? Porque era el que siempre tenía como esa propuesta de ir más al ataque y buscar los goles en colectivo con el grupo, ¿no? bueno, tú ya lo mencionas. Vamos a hablar de la polémica. La polémica del gol de Davinson Sánchez, y lo vamos a mostrar aquí rápidamente. Primero, vamos a mostrar dos tomas. La primera es esta. Creo que se debe estar viendo cuando parte el centro de Juanfer. En este caso, si nos damos cuenta aquí, en este caso, aquí es donde parte el centro de Juanfer y este es Davinson. Para mí está completamente habilitado. Mira cuando parte el centro de Juanfer, Davinson está aquí. Para mí está completamente habilitado, pero la polémica viene por la siguiente imagen cuando la muestra el VAR. Y es que por esto le anularon el gol a Davinson. Por la punta del zapato terminan anulándole el gol a Davinson Sánchez. Por esto, es que literal, mira cómo trazan la línea. Es por esto, por la puntica del zapato, que el VAR decide anularle el gol a Davinson. Él tuviera el pie un tricito más atrás, tuviera doblado, no sé, alguna cosa, estaba habilitado. Pero por Si se hubiera cortado detalle, las uñas. si se hubiera cortado las uñas, como dicen por ahí, por este detalle de la punta del zapato, terminan invalidando el gol de Davinson Sánchez. Donado, con esto en mente, ¿tú qué opinas? ¿Bien anulado o no estuvo bien anulado el gol de Davinson Sánchez? Nico, para mí estuvo mal anulado, porque es que además, si nos remontamos a la imagen anterior, estamos viendo una toma donde ellos paran el video, que la pelota ya salió de los pies de Juanfer, y es decir, la toma no se está tomando desde el punto exacto donde se tiene que tomar. Sé que es difícil porque también se demoraron mucho para revisar la jugada, pero están tomando el momento incorrecto, porque el balón ya sale de los pies de Juanfer y no es el momento exacto en donde de donde sale el balón, para que realmente se pueda tomar como referencia esa toma, ¿cierto?
Y hay otra cosa, y es que pues obviamente yo estoy muy en desacuerdo en este tipo de fueras de lugar, indudablemente lo que se cobra y lo que se ve, pero nosotros tenemos que remontarnos a lo que es el fuera de lugar, y es que es que uno tenga como atacante una posición provechosa, refiriéndose también al defensor, y que ya este mismo no pueda hacer algo en contra de esa posición que tiene el atacante para que pueda evitar un gol en contra, ¿no? Entonces, si nos remontamos a eso, mira los fueras del lugar que estamos viendo, o sea, que por la uña, que por el hombrito, porque es que nosotros también nos han cobrado otros fueras del lugar así. No sé si te acuerdas el fuera del lugar de Muñoz, que estaba adelantado con el hombro, entonces por eso no nos validaron el gol, ¿cierto? O sea, son situaciones en donde uno tiene que analizar es si la posición del atacante es provechosa y que realmente perjudica el trabajo del defensor, y ahí sí pues uno puede tomar una decisión. Creo que la regla del fuera de lugar, como le estamos viendo, tiene que ser reformulada. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí es un gol muy mal anulado y sobre todo con un tinte de algo milimétrico que no deberían tomar en cuenta. ¿Qué ventaja puede sacar Davinson ahí? ¿Levantar el pie? No creo que levante el pie, no creo que estire la pierna. El balón iba elevado, iba a la cabeza, y la cabeza o los hombros, que es con lo que puede hacer contacto de pronto, o el pecho, está habilitado. Ahí la punta del zapato no tiene ningún tipo de injerencia, y además no entiendo cómo puede, o sea, tiene que ser menos milimétricos, menos raseros con ese tipo de fueras de juego, porque la verdad, para mí es perjudicar realmente, digamos que al equipo atacante. Y he visto varios comentarios, estaba leyendo lo mismo, por ejemplo, Rodolfo de Paoli, que lo mencionó en la transmisión, dijo por la uña del dedo gordo, literal, porque el dedo gordo es más grande. Bueno, el caso es que realmente creo que puede calzar 45 es porque obsoleto. Ya le invalidan a uno el gol. Sí, es absurdo, para mí es absurdo, y tiene también que cambiar ese tema de fuera de lugar. Como tú bien lo mencionas, tiene que realmente referirse a con qué parte del cuerpo se puede tomar ventaja y qué ventaja real puede sacar el atacante, y no que porque la punta del zapato está adelantada entonces anulamos la acción. No, es que el cuerpo como tal, las partes de contacto con las que puede intervenir en el balón están bien, están dentro de la línea, y además cómo trazan las líneas, con qué parte del cuerpo midieron esa línea, cómo trazan realmente esos fueras de juego. La verdad es que se tiene que cambiar para mí también la regla, modificarla. De hecho, por ahí vi que Arsene Wenger estaba buscando precisamente cambiar eso, o solicitando. Ya te voy a mencionar rápidamente esa Bueno, Nico, esa imposición de Wenger es un poco ya como insólita, porque lo que él propone es que se tome el fuera de lugar si el cuerpo completo del atacante está adelantado sobre el defensor, y ya ahí sí no estoy de acuerdo. Si todo su cuerpo sobrepasa el penúltimo defensor, sí. Exacto, y entonces yo ya no estoy de acuerdo ahí, porque entonces ya es una ventaja demasiado grande para los delanteros. O sea, lo que tocaría analizar es lo que es el principio de la regla. Si la posición o sea, acá repitiendo un poco lo que ya venimos hablando, si ya la posición es provechosa para el delantero, pues anule el gol, pero de resto, pues hay que analizar ese tipo de situaciones, y por eso yo creo que hay que reformular esta regla. Y si de pronto la FIFA puede tomar alguna carta del asunto y que se pueda aplicar también en las ligas nacionales, pues ya a nivel mundial, ojalá se pueda reformular la regla del fuera de lugar. Esta es una regla que dice lo siguiente: jugador atacante solo está en posición de fuera de juego si todo su cuerpo sobrepasa el penúltimo defensor. Si el delantero mantiene cualquier parte de su cuerpo con la que pueda marcar gol en línea con el último defensa, estará habilitado y no se sancionará la infracción. ¿Cuál es el objetivo? Busca acabar con los fueras de juego milimétricos como este,
y 2 goles anulados por fracciones de centímetro como la punta de la bota o la nariz, como este caso. El propósito principal es favorecer el fútbol de ataque y premiar la vocación ofensiva y devolverle la fluidez y el dinamismo a los partidos. Es una regla que no es oficial de momento, pero que está en pruebas actualmente en competiciones profesionales como la Canadian Premier League, donde se está ensayando oficialmente su aplicación para evaluar el verdadero impacto en el campo y otras decisiones arbitrales. Yo siento que sí, o sea, tampoco es que por un cuerpo entonces está habilitado, no, o sea, tampoco se puede llegar al extremo, porque sí ya sería sacar ventaja del atacante, pero sí, por lo menos quitar esto de que es que milimétricamente y lo trazamos con la línea, no. Si realmente es evidente que hay una parte del cuerpo con la que se puede hacer contacto y está adelantada, listo, sanciónelo. Pero si no, como en este caso, que Davinson no podía estirar el pie para tocar el balón porque pues, la pelota iba aérea, no alcanzaba, podía hacer contactos con la cabeza o con el pecho en algún caso, pues no lo pues valídenlo, o sea, no interceden nada y sí está perjudicando el fútbol de ataque. Siento que es algo que se tiene que modificar, que tiene que revisar, esos fuera de juego milimétricos que realmente para mí no sirven de nada y sí generan polémicas, como en este caso, y terminan dañando el fútbol a ataque, fútbol ofensivo. Para mí, mal anulado el gol de Davinson Sánchez, creo que estuvo realmente muy rigurosa la medida del fuera de juego y para mí siento que no debió ser. Colombia para que lo hubiera ganado 1-0 con ese gol. Y pues terminamos viendo entonces la polémica y nos siguen cobrando este tipo de cosas, ¿no? Nada, ya para ir cerrando, un balance general ya de lo que se viene para Colombia y lo que fue ya el cierre de este partido. Bueno, Nico, ya para finalizar, y con eso yo también te cuento que tengo los cruces de los 16avos, que yo acá te los puedo leer, los tengo aquí a la mano. Bueno, creo que lo que ofrece Wenger es como una especie de solución, pero al mismo tiempo no, porque se puede dar el mismo escenario que estamos viendo, pero al revés. Porque entonces, si el talón del atacante está en línea con la punta del zapato del defensor, entonces sí valían el gol y no sé qué. O sea, creo que no es la solución. Lo que te digo es que realmente se evalúe la regla por su principio. O sea, es que yo insisto con eso. Si el atacante saca una posición provechosa, invalídelo, porque ese es el principio o era el origen del fuera de lugar. Pero ya lo que estamos viendo con la tecnología, pues también daña mucho el espectáculo y lo que es la esencia del fútbol. Entonces, ¿qué tipo de jugadas están anulando? ¿Qué tipo de jugadas están cobrando? Es una invitación a que realmente revisen nuevamente lo que es el fuera de lugar, porque no deberíamos desapegarnos, a pesar de que el deporte evoluciona, de lo que es el principio del fuera de lugar. Exacto. Perfecto, nos vamos entonces con la siguiente ronda ya para ir cerrando este capítulo. ¿Cómo se van a jugar los 16avos de final? De hecho, en el momento en el que estamos grabando este partido, ya hay un partido que se está jugando de 16avos de final, ¿no? Que es Sudáfrica-Canadá. Así es, Nico, en este momento ya se va a acabar el primer tiempo de ese compromiso, va 0-0. Aquí ya se están definiendo el primer paso a los octavos de final entre Sudáfrica y Canadá. Y precisamente este era el primer partido que teníamos en carpeta, Sudáfrica-Canadá. También tenemos un enfrentamiento entre Brasil y Japón, un partido muy atractivo. Alemania-Paraguay. También tenemos a Países Bajos frente a Marruecos, Costa de Marfil, Noruega, Francia-Suecia, México-Ecuador, partido interesante. También tenemos a Inglaterra que va a jugar contra el Congo, partido complicado para Inglaterra, pero lo puede sacar. Sí. Bélgica y Senegal. Yo, por ejemplo, acá veo una Senegal complicada porque si bien ganó el último partido, no está presentando una mejor forma de juego. Y son dos selecciones que llegan en similitud de condiciones por lo que fueron las circunstancias de sus grupos, ¿no? Sí. También tenemos Estados Unidos frente a Bosnia, España, Austria. También tenemos Portugal, Croacia, Suiza, Argelia, Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde y por supuesto Colombia, Ghana. Perfecto, señor Donado, claro que sí. ¿Fechas? ¿Tenemos fechas rápidamente? ¿O solamente los cruces? Ya te ubico las fechas, pero hay que resaltar que el partido de Colombia es el último partido de los 16avos. Entonces, inmediatamente a lo que se juegue el partido de Colombia,
Ya al día siguiente, de hecho, se estarían jugando los octavos de final, porque estos partidos siguen y siguen. O sea, el Mundial no para, Nico. Esto va, pero con todas las de la ley. La competencia realmente no está dando muchos días de descanso que digamos, y eso es lo que se está viendo en el Mundial. Fíjate que ayer tuvimos la tercera fecha, ya hoy tenemos un partido de octavos y están Sí. los partidos muy pegados. Bueno, hay que resaltar que así como empieza hoy los 16avos y se acaba el 3 de julio, los El partidos de mañana. viernes 3 de julio. Exacto, tenemos los partidos del 29, que está Brasil frente a Japón, Alemania, Paraguay y Países Bajos, Marruecos. El día 30 ya tenemos Costa de Marfil, Noruega, también el caso de Francia, Suecia y México frente a Ecuador. Ya el 1 de julio tenemos a Inglaterra frente al Congo, Bélgica, Senegal, Estados Unidos y Bosnia. El 2 de julio ya tenemos España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza, Argelia. Y ya en el caso del último día de competencia, hablándose de esta fase, tenemos Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde y, como ya lo mencionábamos, Colombia, Ghana. Perfecto, Donado, con fechas y todo actualizado el calendario para que ustedes estén informados. Muy seguramente cuando vean este capítulo algunos ya se habrán jugado varios partidos. Si no, tenemos toda una semana para irle haciendo seguimiento a esto, a estos cruces de 16avos de final. Colombia, como ya lo menciona mi querido compañero Donado, será el último partido, se enfrentará a la selección de Ghana próximo viernes 3 de julio a las 8:30 de la noche para que ustedes se agenden en el calendario y podamos vivir ese compromiso del cual también estaremos hablando en una semana. Próximo fin de semana seguiremos hablando. Obviamente durante esta semana también sacaremos contenido y seguiremos haciendo de pronto hasta un capítulo, ya lo vamos a mirar. Por eso ustedes tienen que estar pendientes del canal para que no se les pase ninguno de estos capítulos. Puede hacer una previa a lo que será ese partido entre Colombia y la selección de Ghana próximo viernes 3 de julio 8:30 de la noche. Antes de cerrar, Donado, te pregunto rápidamente cómo quedará este compromiso para la selección colombiana. ¿Cómo ves tú la clasificación para el conjunto tricolor? Si realmente crees que podremos pasar y tu resultado para Colombia gana. Bueno, Nico, como lo han trabajado hasta ahora, yo creo que Colombia puede lograr un 2-0, de pronto ya con intervenciones de algún jugador en el medio campo, y de pronto podríamos ver un gol de John Arias, probablemente. Creo que es de los más opcionados, ya que como lo hemos visto, como cubren tanto a Luis Díaz, de pronto el otro jugador en ataque que nos queda por ahí volando sea el jugador que logre hacer un gol en el compromiso. Y no está de más tener en cuenta a Muñoz, que él de todas maneras indirectamente está buscando igualar a Jerry Mina como uno de los defensores con más goles con Colombia, ya que la marca de Jerry Mina es de 3 goles. Perfecto, señor Juan David Donado, claro que sí, yo me voy con un 3-1. Quiero ver goles también de John Arias, de Lucho Díaz, de John Córdoba, me gustaría verlo también. O en su defecto del mismo Garidor, Gustavo Puerta, que ojalá pudiera marcar en este compromiso. Pero yo me voy con un 3-1 en este juego que cierra ya los 16avos de final. Esperamos claramente una victoria de la selección colombiana y seguir avanzando en la competencia, porque es el Mundial y soñamos todos con llegar a la instancia final. ¿Por qué no disputar la gran final de la Copa del Mundo? Tenemos con qué ilusionarnos, pero hay que ir paso a paso. El primer reto será este, 16avos de final, próximo viernes 3 de julio, Colombia frente a Ghana, 8:30 de la noche. Aquí les tendremos la previa, les tendremos el análisis y seguiremos hablando de la Copa del Mundo de aquí al final en este formato que nos encanta de este deporte que tanto nos apasiona como lo es el mundo del fútbol. Con esto en mente nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía, por estar conectados con nosotros. Sé que teníamos mucho que hablar y por eso se nos extendió un poquito el capítulo, pero la verdad es que hablando de lo que nos gusta, el tiempo se pasa volando y teníamos que hacer como un recuento de todo lo que ha sucedido hasta ahora en la Copa Mundial de la FIFA. Como ya les mencioné, muchos de ustedes ya conocerán resultados después de ver este capítulo, porque ya se está jugando de hecho el primer partido. Actualmente les dejo la actualización. Vamos 0-0 al descanso, Sudáfrica frente a Canadá, y ya se conocerá ese resultado. Yo me despido, recuerden que estuvimos Juan David Donado, mi compañero, y yo, Nicolás Navas, en la dirección de este gran capítulo. Ya saben, como siempre, sigan conectados, suscríbanse al canal,
activen la campanita de notificaciones para que no se les olvide ningún capítulo, para que estén muy al tanto de lo que vamos a seguir subiendo de aquí al final del Mundial y lo que viene, porque el fútbol no para y nosotros tampoco. Y seguiremos haciendo capítulos especiales, contenidos y demás para que ustedes estén conectados con nosotros. También vayan y nos siguen en redes sociales como @café y fútbol al piso OFC en Instagram y en TikTok para que no se pierdan de nuestro contenido especial. Nosotros nos despedimos, estén muy al tanto esta semana porque estaremos haciendo contenido, estaremos hablando de lo que se viene para Colombia, estaremos hablando del paso a paso del Mundial con este formato que nos gusta, con muy buenos amigos y claramente un café que no puede faltar. Que estén muy bien, que tengan feliz resto de día, tarde o noche y nos vemos esta semana en un próximo capítulo de Café y Fútbol. Chao, chao.